hemos invitado el día de hoy a Andrés García Reper. Él integró el Comité de Evaluación del Poder Legislativo y él mismo, como aquí lo platicamos apenas el martes, participó también en la elección, no ganó, pero pues él conoce perfectamente lo que ha sido este proceso. Y Andrés, una vez más, bienvenido a los periodistas este viernes, esta tarde. Querido Álvaro, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto y estoy a tus órdenes. A ver, tú ya viste que está todo dispuesto para que esos organismos y los partidos agrupados en el PRIAN presenten las impugnaciones. ¿Qué futuro les ves a estas impugnaciones y si eventualmente pueden tener éxito? Gracias. Bueno, fundamentalmente tenemos todos que darnos cuenta que esta era una elección en la que los partidos políticos no iban a participar ni como actores ni con representación en la mesa del Consejo General. Luego entonces, al no estar de por medio los derechos político-electorales de los partidos, digamos que un partido político per se, por sí solo, no tiene interés jurídico para acudir a solicitar algún tipo de acción en torno a la elección. Sin embargo, bueno, pues el artículo 8º constitucional establece que todo mexicano y todo ciudadano puede acudir a solicitar ante las autoridades el escrito de petición. No sé si se me está escuchando correctamente. Sí, ¿Lo estoy diciendo? Sí, ok. Bien. Este proceso además tiene la particularidad de que es una elección ciudadana. Entonces, ¿quiénes están legitimados para impugnar los resultados electorales? Pues únicamente los candidatos que se sientan afectados. Por ejemplo, un candidato que esté en segundo lugar del primer lugar, que no haya ganado, y que crea que el que ganó no debió ganar y argumente algún tipo de violación a las normas de propaganda, de equidad, etcétera, y por las cuales se merezca anular la elección de aquel candidato que ganó. O, por ejemplo, cuando el INE, a la hora de revisar los requisitos de elegibilidad de los candidatos electos, descubra que alguno de los requisitos establecidos en los artículos 94, 95, 96 y 97 de la Constitución no se cumplieron, como el título, el promedio, la experiencia profesional, etcétera. Esto lo el INE con cualquier otro candidato en una elección común y corriente, alguien que gane la elección de diputado, antes de que se le entregue su constancia de mayoría o de candidato electo, el INE revisa que se hayan cumplido los requisitos y que sea elegible, que no tenga un impedimento legal, por ejemplo, que no sea prófugo de la justicia, como cierto exgobernador de Tamaulipas, o que no esté suspendido sus derechos político-electorales, por entre otras cosas, y esto es algo que se ha puesto en marcha, pero está en la Constitución. Si la gente se abstiene de votar y no va a votar, de acuerdo con la Constitución, la sanción es la suspensión de los derechos político-electorales. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿quiénes pueden acudir a impugnar la elección? Los interesados, no nada más cualquier persona. Vamos a pensar que yo tengo el conocimiento de que alguno de los candidatos electos tiene una orden de aprehensión o que es prófugo de la justicia y que están a punto de entregarle su constancia de mayoría. Bueno, ahí creo que mi interés es un interés difuso, es un interés público como mexicano, de decir, oye, yo no quiero que llegue esta persona porque no cumple los requisitos, y ese interés sí se permite. Pero simplemente decir, no me gustó porque yo vi que había acordeones, o no me gustó porque el 80% de los candidatos coincide con la mayoría de los acordeones que pudimos ver o que a los que tuvimos acceso, es una frivolidad. No creo que llegue a tanto el tribunal de sancionar una demanda frívola porque, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a solicitar la acción jurisdiccional, pero desde luego es una demanda 100% frívola. Primero intentaron criticar, desde luego, la reforma constitucional, después la integración de los comités, después el trabajo de los comités y ahora los resultados electorales que el INE tiene que publicar. Afortunadamente, en estas controversias, la última palabra la tiene
un juez electoral que se llaman magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No seré yo quien les diga a estas personas y a estos partidos y a estas organizaciones ciudadanas independientes que no impugnen, al contrario, impugnen para que lo conozca el tribunal, para que se revise el trabajo del INE, para que se revise el resultado y el tribunal diga la última palabra. En una república tenemos instituciones que son anticuerpos en contra de las violaciones a este tipo de conductas que ellos dicen que existieron. Me voy a referir particularmente a una organización que al principio de las campañas salió a decir que varios candidatos eran inelegibles por ser abogados defensores de algunos delincuentes, o incluso mencionaron el caso de una persona que supuestamente estuvo en prisión en Estados Unidos. Pero si te fijas, después de eso no lo volvieron a mencionar. O sea, si de verdad tenían esta acción en contra de esta persona, pues era para que hubieran hecho más y más promocionales, presentarse en las redes sociales, etcétera, a señalar. No, simplemente querían descalificar el trabajo de los comités y estuvo muy interesante porque decirle eso al comité sería como obligarlo a que un comité emitiera la lista de los 12,000 aspirantes, por ejemplo, en el caso del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, 12,000 aspirantes, enviarlo a las más de 300 embajadas de todo el mundo para preguntarles si en alguno de esos países, alguna de esas personas tuviera algún lío con la justicia, cualesquiera que fueran los sistemas jurídicos de lo que estuviéramos hablando. Porque lo que llegaron a decir con una copia fotostática es que uno de esos candidatos habría estado 4 años preso en Colorado por narcomenudeo. Bueno, pues los requisitos que establece la Constitución no obligan a los comités a hacer una investigación judicial de cada uno de los candidatos. Para eso los candidatos dicen, bajo protesta de decir verdad, digo, no tengo ningún tipo de cuenta pendiente con la justicia. No solo eso, en el caso del Comité Legislativo se giraron oficios a la Fiscalía General de la República, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, a la Contraloría, al Registro Civil de la Ciudad de México y de todas las entidades federativas para preguntar quiénes eran deudores alimentarios, quiénes tenían órdenes de aprehensión, quiénes eran prófugos de la justicia. Y esas personas, cuando coincidieron con la lista, pues se declararon desde luego que no cumplían con los requisitos de elegibilidad. Entonces, bueno, pues que vayan, realmente que vayan a los tribunales. Bueno, ya veremos. Dime. Qué es lo que resuelve la Sala Superior. Ahora, ¿habrá un caso por lo menos que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Andrés? El de las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que deberá ser revisado en ese caso específico por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta Corte, encabezada todavía por Norma Piña. ¿Cabe la hipótesis de que puedan inclusive ser anulada esta elección? Bueno, en el mundo de lo fáctico y de lo posible, sí, por supuesto, porque la reforma constitucional estableció para dar actos y resoluciones de los candidatos a la Sala Superior iba a conocer la Corte. Y para conocer actos e impugnaciones de las elecciones a la Suprema Corte de Justicia y todo lo demás, lo iba a resolver como siempre el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues para que el Tribunal Electoral no fuera como juez y parte para elegir a sus propios integrantes. Algo que es muy curioso y que no quiero faltarle respeto a los señores y señoras ministras de la Suprema Corte de Justicia es que pues, no son peritos ni expertos en materia electoral. Los expertos en materia electoral son los magistrados del Tribunal Electoral, pero estoy seguro que si les llega un asunto, pues tendrán toda la clase de asesoría. Incluso el tribunal está obligado por ley a ofrecerle opiniones jurídicas a la Suprema Corte de Justicia en casos de acciones de inconstitucionalidad, etcétera. Entonces creo que habría por lo menos consultas, pero esto solamente es la ruta. No quiere decir que esto vaya a pasar, ni que incluso existan elementos para que la Corte cancele, revoque o anule una elección. Podrán no gustarnos los candidatos ganadores y electos, etcétera, pero si la elección se llevó a cabo conforme lo establece la ley electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la reforma constitucional, pues no va a haber posibilidad de que la Corte llegue a anular alguna de las candidaturas
a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo dudo, técnicamente lo dudo mucho, porque no hay elementos. Bueno, volviendo al asunto de quienes impugnan, el PAN anunció que va a impugnar, el PRI también lo anunció ya, pero me quiero detener en quiénes son estas organizaciones sociales que van a ir ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Son personajes, insisto, y tú los conoces muy bien, en torno al PRIAN. Por ejemplo, Max Kaiser, que fue subsecretario de la Función Pública de Felipe Calderón, José Mario de la Garza Marroquín, del grupo de Claudio X González, su hijo José Mario de la Garza Martins, muy amigo de la familia Calderón, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Fernando Gómez Mon, por ejemplo, Gustavo de Hoyos, Poder Ciudadano, Alejandra Latapí, que fue consejera electoral del Consejo, propuesta por el Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Angulo Parra, que es panista, diputado del Estado de México, y en fin, otros personajes. Pero hay un personaje que fue candidato a ministro de la Corte, Carlos Enrique Odriozola Mariscal, y que sacó 417,000 votos, no son poquitos, pero ante el primer lugar, que fue Hugo Aguilar Ortiz, pues no hay comparación, que obtuvo 6,195,612 votos. Es decir, el único que estaría, digamos, en la hipótesis de poder impugnar es este candidato propuesto por el Poder Judicial, Carlos Enrique Odriozola Mariscal. Él o también todos los demás ciudadanos. No tienen acción jurídica, pero yo como ciudadano hago votos para que el tribunal sí admita sus escritos de estudio y para que sea el propio tribunal el que les explique por qué no tienen acción jurídica, no tienen interés jurídico como asociación, porque lo que están impugnando no es una causal grave. Esto es, si supiéramos, como el ejemplo que citaba yo, que alguno de los candidatos electos es inelegible por una causa grave, o que se generalizó una irregularidad de la votación en las casillas, o que se utilizaron recursos públicos de tal manera en la publicidad como cuando se han anulado elecciones en entidades federativas en las que se vuelca todo un poder ejecutivo en favor de cierto candidato, etcétera. Bueno, no se dan estos supuestos. Entonces es muy sano para el momento democrático que vivimos que hayan impugnado y que se acerquen al tribunal. Es lo mejor que puede pasar, porque entonces será la autoridad jurisdiccional competente la que les dirá, pues señores, se les atiende de acuerdo con el derecho de petición, pero su acción es notoriamente improcedente. Y ya no me voy a meter a los temas de quiénes son y lo que han hecho y qué representan, porque eso es parte del anecdotario, pero jurídicamente no tienen acción. No hay manera en que estas intenciones de impugnar puedan prosperar porque no existen las causales. Imagínate que existieran las causales, pero no tuvieran interés jurídico porque no estuvieran legitimados por la ley. Bueno, en su caso el tribunal haría una excepción y diría, oye, no lo legitimó la ley, pero yo soy la última autoridad y yo decido que lo que están denunciando es suficientemente grave para que intervengamos porque tenemos plena jurisdicción. Bueno, pero no es el caso. Sobre todo en el caso de las elecciones, recordemos que una elección es susceptible de anularse cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos del 5%. Ahí es cuando entra en un estado como en momento de parto que le llaman los médicos a los nacimientos, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa. Cuando una elección tiene menos de 5% de diferencia, puede pasar cualquier cosa si la parte impugnante logra acreditar ciertas causales que establecen que dan lugar a una nulidad. Pero en este caso, pues por ejemplo, imagínate honorable candidato, pues, le llevan millones de votos, entonces ni siquiera cabe la posibilidad y tampoco eso quiere decir que haya habido algún problema o alguna ilegalidad en la elección del ministro electo Hugo Aguilar, desde luego que no, una elección normal y quiero cerrar este comentario diciendo
se quejan de que la elección haya salido como ellos decidieron que saliera, porque ellos decidieron llamar a no votar, que nadie fuera a votar, justamente para provocar esto y poder decir que es una elección de Estado, que es una farsa. Esto no es otra cosa que una nueva versión de lo que hemos venido denominando desde hace algunos años los que nos fijamos en estos fenómenos como lawfare o guerra jurídica, ¿no? O un ataque a través de herramientas jurídicas que es igual al blandigolpismo. Ellos hacen esto, hacen este escándalo, los medios del sistema anterior, del establishment, los invitan a opinar. Estos a su vez tienen a sus filiales en el New York Times, en el Washington Post, etcétera, que ellos sacan notas diciendo que la elección estuvo manejada. Entonces estas notas son replicadas por los medios mexicanos. Es como un círculo vicioso de información que se crea la narrativa y luego se apoyan en esa narrativa para atacar jurídicamente un hecho jurídico democrático. Y hay una máxima en la ley que dice: nadie puede beneficiarse de su propio vicio o de su propia trampa. Si tú solito decidiste no ir a votar, después no te quejes que haya salido quien haya salido electo. La gente fue a votar y claro que llevaban sus acordeones. ¿Por qué? Porque era imposible aprenderse de memoria los nombres y los números. Lo que sí estaba prohibido, y donde sea que haya sucedido se debe sancionar, es que la gente hubiera sacado el acordeón en la fila. Eso es propaganda, eso no se debe hacer. Pero tú traes tu acordeón en tu bolsa, te metes a la mampara, sacas tu acordeón o prendes tu celular y ya ves por los cuales querías votar. Oye, este acordeón me lo dieron en Morena. Bueno, hay otros que a mí se los dio su papá, su mamá, su hermano, su tío, gente que trabaja en el Poder Judicial. Y por cierto, al menos el 30% de los candidatos provenían del Poder Judicial. Así que nada de que eran candidatos cargados. Y de los poderes ejecutivo y legislativo, al menos el 40% de ellos eran personas del Poder Judicial que, no confiando en el Poder Judicial, decidieron concursar en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, porque ahí sí tendrían oportunidad. De tal manera que de todos los candidatos que salieron insaculados, que estuvieron en las boletas, más del 50% provenían del Poder Judicial. Y déjame, ya para no abusar del tiempo, Andrés, déjame nada más compartir contigo y también con el auditorio algo que dibuja como lo que son muy hipócritas, particularmente a los panistas. Las elecciones internas del PAN, por ejemplo, para elegir a sus representantes en el Consejo Nacional, que es el máximo órgano de dirección de ese partido, se hacen con acordeones o con listas que los grupos reparten entre los delegados para que los anoten en unos cuadernillos que se suelen distribuirse en las elecciones. ¿Por qué se hace eso? Dicen los panistas que porque son muchos nombres y no se los puede memorizar la gente. Pues exactamente. Entonces, quise compartir contigo este asunto que yo lo he visto en tantos años de cubrir al Partido Acción Nacional y que hoy lo revela como hipócritas. Claro, no solo pasa en el Partido Acción Nacional, pasa en los sindicatos de México. Cuando vienen las elecciones de la Secretaría de los sindicatos, de planillas, exactamente. Antes de la planilla se eligen comisiones, ¿no? Entonces, la comisión deportiva, la comisión, y esos también son varios nombres, y la gente se los tiene que aprender y llegan con acordeones. En Estados Unidos, para mejor ejemplo, ya que toda esta gente siempre quiere parecerse a los estadounidenses y dice que viva la democracia estadounidense y que cómo no vienen a convertirnos en un sistema bipartidista, etcétera. Allá se reparten, el propio tribunal reparte a la gente los acordeones con los nombres, todo, para que la gente tenga sus guías, digamos, y puedes llegar con tu guía a la boleta. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, la UAT, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluso hizo un simulador, cosa que no está prohibida y que nadie la prohibió, el que tú al terminar de hacer tu ensayo, y por cierto incluyó a los candidatos de Tamaulipas y a los candidatos federales para que la gente pudiera, pues digamos, familiarizarse, porque tú entrabas al simulador del INE y no te permitía imprimir tu ensayo, simplemente jugabas a votar y te decían ya tú votaste por tanto, sí, pero no tenías cómo llevarte eso. También en los otros institutos electorales. En cambio, la UAT dijo, bueno, pues yo voy a hacer lo mismo,
pero al final le voy a poner una tecla que diga imprimir. Entonces tú podías imprimir tu boleta como tú lo habías votado, te la llevabas y la copiabas directo. Entonces, bueno, no quiero faltarles el respeto diciéndoles que es risible, más bien quiero decir que será muy interesante ver todo el tipo de argumentos que plantean. Me parecen tan absurdos como los que se plantearon en la elección presidencial, o sea, inventando causas, inventando causales, o los que se hacían en Tamaulipas cuando se inventaron periódicos que no existían en Texas para publicar noticias que no habían existido, etcétera. Entonces, creo que sí es muy útil, sí, qué bueno que acudan. Estaría muy mal negar el acceso a la justicia, estaría muy que nosotros dijéramos, no, que se aguanten, porque palabra para que siempre sigamos acostumbrados en un sistema republicano de instituciones a que la última palabra la diga un tribunal especializado. Cuando no estemos de acuerdo, como ya no estuvimos de acuerdo con el Poder Judicial, como vino funcionando, pues que a través de métodos democráticos se logren las reformas, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, Andrés García Reper, por esta información importante ante este embate contra la elección del 1 de junio. Como siempre, esta es tu casa. Gracias, Andrés. Igualmente, Álvaro, saludos. Hasta luego. Hasta pronto.